podamos nosotros realmente salir de su casa totalmente transformados por la gracia y el poder de su Espíritu y por su palabra. Que su palabra traiga lo que estamos necesitando. Que su palabra venga a reforzar nuestras vidas y nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, lo que tanto estamos necesitando. Hoy nos va a ocupar un tema que no es muy común que lo analicemos, lo compartamos, pero que está a la orden del día de todo ser humano: las tentaciones. Hoy vamos a hablar sobre este tema, esta cuestión que es latente y que nadie está exento y que transcurre en nuestro diario vivir 24/7, 365. 24 horas de 7 días de la semana, los 365 días del año. O 24/7/12. ¿Quién estará exento de esto? Nadie. Entonces vamos a tratar, con la ayuda del Espíritu del Señor, su palabra, llegar a una conclusión sobre este tema que tanto necesitamos, porque es una batalla permanente y diaria la que libramos contra las tentaciones. Así que quisiera que ustedes vayan preparándose, abriendo ya sus Biblias, allá por el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Vamos a compartir la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de recibir de parte de Él una instrucción en este día, una enseñanza que nos impulse, nos catapulte para que podamos realmente enfrentarnos a estas cuestiones diarias, permanentes. Vamos a encontrar con un pasaje donde el Señor dejó muy en claro sobre esta cuestión. ¿Por qué será que Dios dejó impreso en la Biblia un pasaje como el que vamos a transitar en breve y que tiene que ver? Él no se excluyó y consideró que este es un tema importantísimo. Lo fue para la antigüedad y lo es para el día de hoy. Por eso está impreso en su palabra. Tiene que ver con esto que hoy nos va a ocupar, que son las tentaciones. Y él, inclusive, atravesó por esta situación. ¿Por qué Dios dejó impreso en la Biblia este pasaje sobre la tentación de Jesús? Una de las respuestas que podemos encontrar sobre esta cuestión es para tratar de demostrarnos que en esto también Él estuvo involucrado. Que por esto Él también atravesó. Y que son las que nosotros día a día también enfrentamos y confrontamos. Primero entonces, para demostrar que en esto también Él puede llegar a entendernos cuando atravesamos por esta cuestión. Segundo, para dejar en claro que todas las personas están enfrentadas a la tentación. Yo les pregunto a ustedes, no para que me lo respondan a mí, sino para que lo evalúen en su mente. ¿Usted está exento de las tentaciones? Llámese como se llame. ¿Hay alguien que en esta mañana podría levantar la mano y decir, no, a mí no me pasa eso?
no solamente yo no levantaría las manos, sino que las escondería detrás mío. Porque a todos nos toca atravesar esta cuestión. Entonces, primero para demostrarnos que Él lo pasó y que está capacitado para entendernos cuando nos toque atravesar. Segundo, para dejar en claro que todas las personas están enfrentadas a la tentación. Cuanto más los que no están en el camino, pero también los que están en el camino. Y tercero, para dejar evidencia que en su poder nosotros podemos hallar victoria sobre cada una de nuestras tentaciones. ¿Y por qué el término nuestra, mi tentación? Porque quizás la tentación por la que atravieso esté diferente a la mía, o viceversa. O la que atraviesa su esposa es diferente a la de su esposo. Entonces son inherentes a cada uno. Por lo tanto, nadie estaría exento de decir yo no atravieso por esta situación que estamos planteando en este día. Ahora, ¿cómo se sale, cómo se confronta, cómo se vence a las tentaciones? ¿Humanamente o espiritualmente? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a encontrarnos en victoria en esas confrontaciones diarias cuando asalta las tentaciones? Desde la capacidad humana, desde el intelecto o desde lo espiritual. Vamos a leer los versos que nos van a ocupar en esta mañana. Capítulo 4 de Mateo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Fíjese lo que dice acá. Primera enseñanza que recibimos. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Qué sucede en las etapas de los desiertos? Dice el libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. El Señor, hablándole al pueblo de Israel, adoptó una actitud, tomó un camino, y en el verso 14 de Oseas 2 dice: he aquí, yo la llevaré, yo la atraeré al desierto. Yo te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón para que te vuelvas a enamorar de mí. Nosotros normalmente luchamos contra los desiertos porque consideramos que el tiempo en el desierto es un tiempo no productivo. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, el desierto se convierte en un recurso que Él lo va a utilizar para que nosotros reaccionemos, porque Él quiere captar mi atención. Son en medio de las dificultades, de las pruebas, de las situaciones adversas, donde nosotros podemos llegar a abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos y volvernos a Dios. Y Dios consideró que este recurso era importante para poder atraer al pueblo y que vuelva a reencauzarse en el camino y se enamore nuevamente del Señor. Así le dijo a Israel: yo te voy a llevar al desierto, yo te voy a atraer al desierto, te llevaré a ese lugar, porque de esa manera es donde yo voy a captar tu atención, voy a poder hablar a tu corazón y así vas a volver a enamorarte de mí. Entonces, cuando encontramos aquí en el verso número 1 del capítulo 4 que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto, había un objetivo. Fíjense el objetivo por el cual Él fue llevado al desierto. Lo explica diciendo: para ser tentado por el diablo. Cristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Por esto entonces también el Señor atravesó por la tentación. En este caso, una tentación externa.
Vamos a encontrar en la Biblia de que nosotros, de más adelante lo vamos a descubrir, nosotros no solamente podemos también atravesar un ataque de tentación externo, sino que vamos a descubrir que el ataque en el caso nuestro será interno. Pero acá en el caso de Jesucristo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado externamente por el diablo. Él, a través de lo que en estos versos le tocó atravesar y cómo salió airoso y victorioso, para darnos a entender que Él nos va a comprender en la situación que atravesemos y que depositemos nuestra confianza en Él para salir adelante ante estas vicisitudes de la tentación. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, en su humanidad, el Señor Jesús dice, tuvo hambre. Ahí viene el tentador. Ahí es donde aparece Satanás. Y miren la manera en que Él lo encara. Él dice, si eres de verdad hijo de Dios, si realmente sos hijo de Dios, tal como lo dices, como lo vienes pregonando, en esta situación de hambruna, hace valer tu condición de hijo, tu poderío, y decirle a las piedras que se conviertan en pan. Satanás creía que él podía envolver con sus palabras, en medio de la necesidad de la humanidad de Cristo, él podía sacar provecho de esto y confundir al Señor. Que es una de las cosas que hace Satanás cuando nosotros somos atacados por las tentaciones. También aplica misma metodología. Y no le pasó que, pero no es que vos sos hijo de Dios, ¿cómo te va a tocar atravesar por esto? Si acaso vos no te considerás un hijo de Dios, ¿cómo es posible que te esté sucediendo esto? Instala la duda, ataca sobre uno de las inclinaciones del ser humano, que tiene que ver con la duda. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén cuando el mismo Satanás se presentó utilizando a la serpiente? Y le dijo, así que Dios dijo esto y esto y esto y esto. Y cuando Eva le responde lo que le responde, él le dice, no te vas a morir. Instala la duda y trae confusión. Y esto es lo que él consideró, el diablo consideró que también iba a sacar provecho de la situación en Cristo. Si eres hijo de Dios, entonces, ahora que tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, una cosa es la voz de Satanás y otra cosa es la voz de Dios. ¿A cuál oímos más en medio de situaciones de tentación en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Total, nadie te ve. Hacelo. ¿Quién se va a enterar? Manténlo en secreto, no lo divulgues. Disfrutalo. Saca provecho. No le digas a nadie que te dieron mal el vuelto. Le pagaste con 100 y te dieron vuelto de 1000. Ataca por distintos lugares que ya lo vamos a descubrir. Entonces, confiado el diablo de que iba a salir airoso y sacar provecho de la situación de hambre que estaba atravesando el Señor le responde de esta manera. Por
eso es importante que nosotros, ante las tentaciones, ante las dificultades, ante las pruebas que nos toquen atravesar, ¿cuál es la voz a la cual más oído le damos? Dice el Señor en el verso 4, escrito está. La importancia de conocer la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor le responde a la voz externa parado en la Escritura. Y la importancia entonces que nosotros conozcamos la Escritura para poder contrarrestar y confrontar los momentos de dificultad. ¿Cómo nosotros enfrentamos nuestras batallas diarias? Desde nuestras capacidades, desde nuestras experiencias, desde nuestras habilidades humanas, o basados en lo que dice la Escritura. ¿Creemos en el poder de la palabra, en la promesa del Señor? Tenemos que entender, observar detenidamente de qué manera el Señor venció la tentación inicial. Aplicando, apoderándose, aprovechándose de la Escritura sagrada, de la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La importancia no solamente de conocer la Biblia, sino de aplicar la palabra que conocemos. La palabra consta de dos términos. Esos dos términos tienen que ver con logos y rema. Logos es la expresión de la Escritura completa. Sabemos lo que dice. Pero rema es la revelación de una palabra profética, a la cual Dios nos empuja a que nosotros nos aferremos a ella, a que tomemos carta y nos aferremos a la rema, a la revelación, a la palabra profética que Dios nos está dando en nuestro diario vivir. Rema refiere a una palabra, una revelación de un versículo, cuando logos refiere a la totalidad del mensaje. Muchos conocemos la Biblia. Hay gente que conoce la Biblia inclusive hasta mejor que nosotros. Sin embargo, sus prácticas no condicen con lo que conocen, con lo que dicen que conocen. ¿Qué ha sucedido o qué está sucediendo de que conoce mucho pero no lo practica? Es porque no ha asumido la revelación sobre esa palabra profética para su vida y puesta en práctica. Aquí el Señor Jesucristo no solamente conocía la palabra, no solamente sabía la palabra, sino que la aplicó. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo Jesús ante esta primera confrontación externa con Satanás, tentándolo desde el hambre? Accedió, concedió, se dejó vencer, o él aplicó la palabra profética sobre su vida. Salta a la luz que él aplicó parado en la palabra profética. No hizo caso a lo que el mismo Satanás lo quería inducir. Entonces, como no sacó provecho, como no le resultó positiva su incursión a Satanás, va por la segunda. Atacó por la primera, que era desde el deseo de comer. No logró su objetivo, ahora va por la segunda. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez la misma frase del pasaje anterior, si de verdad
eres hijo de Dios. Si esto es cierto, lo que andas divulgando, que sos hijo de Dios, entonces Satanás conoce la Escritura. Ahora apela, ya que Satanás se vio vencido por la palabra, él apela a la misma palabra, a la palabra de Dios. Entonces viene Satanás en el verso 6 y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Apeló a la palabra de Satanás. La importancia de que nosotros distingamos, porque aquí también esto es sumamente importante para nuestras vidas espirituales, porque nos vamos a enfrentar, inclusive donde el mismo diablo utilizará la palabra para tratar de confundirnos, que es lo que quiso hacer con el Señor Jesús. En este caso, ataca el área emocional del Señor Jesús. Y le dice: escrito está. ¿De qué manera el Señor Jesús entonces contrarresta al mismo diablo en su ataque tentativo para hacerlo tropezar al Señor Jesús? Utilizando la misma palabra. Este es el problema cuando nosotros solamente nos paramos en un texto de la Biblia y dejamos de lado todo el contexto. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, y todo lo que pidiereis al Padre será hecho. La pregunta que nos hacemos es: ¿todo lo que le pidiéramos al Padre será hecho? Eso dice el texto bíblico. Ahora, si yo lo contextualizo a esto, me voy a 1 de Juan 5:14 y me encuentro con que dice la palabra de Dios: y todo lo que pidieres, y esta es la confianza que tenemos, que todo lo que le pedimos al Padre, si está en su voluntad, tenemos la tranquilidad, la certeza que será hecho. Por lo tanto, si lo que le pedimos está dentro de la voluntad de Dios, entonces esperamos con tranquilidad, lo parafraseo, con certeza, con seguridad, con fe, que obtendremos la petición que le hayamos hecho. Aquí Satanás lo quiso hacer caer a través de un versículo. Y el Señor lo enfrentó al diablo y contextualizó. Y le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Como no obtuvo resultados positivos el diablo, entonces va por la tercera. Y esto también nos deja una enseñanza a nosotros. Puede que una vez contrarrestemos, otra vez contrarrestemos, pero no va a cesar en seguir acechándonos para hacernos trastabilla y pisar el palito y equivocarnos. Va por la tercera y le dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Aquí le atacan las aspiraciones. Lo tienta por el lado de las aspiraciones, la ambición, la codicia. Lo lleva, dice, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, para despertar y deslumbrarlo con todo lo que estaba al alcance de su mano. Todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor, ¿a qué apela? Otra vez apela a la palabra. Y dice: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor apeló a la palabra, a la revelación de la palabra profética,
para contrarrestar las tentaciones a las cuales el diablo lo quería hacer caer. Entonces el diablo le deja. Y sabemos que él lo dejó por un breve tiempo. Lo dejó, y ante la actitud del Señor Jesucristo, de haber depositado toda su fe, toda su esperanza ante la palabra profética, ante la promesa de Dios, ante el resguardo de Dios, fíjense el resultado. He aquí entonces vinieron ángeles y le servían al Señor Jesús. Esto que nosotros estamos dilucidando a través de este pasaje, que seguramente usted lo ha leído en más de una oportunidad, y para darnos cuenta que el Señor Jesús también le tocó atravesar situaciones como la que nos está enseñando en su palabra. Primero, para darnos a entender que Él también la atravesó. Segundo, para darnos a entender que Él nos comprende cuando estamos en tiempos de tentaciones. Y tercero, para dar evidencia que solamente en Él podemos hallar el poder suficiente para que podamos vencer a estas tentaciones. Vamos a salir un poquito del pasaje donde Él tuvo que atravesar para volver a nosotros, para volver a nuestro diario vivir, a nuestra vida cotidiana. ¿Qué es tentación? La tentación es la instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Es aquella fuerza que se acerca a nuestra vida para empujarnos a salirnos con la nuestra ante un deseo que estamos teniendo. Es la incitación a la capacidad de las personas de escoger a hacer el mal. La tentación nunca va a ser o va a venir con el objetivo de hacernos hacer el bien, sino a hacer el mal. Entonces la tentación es la incitación a la capacidad de las personas para escoger a hacer el mal. Es la incitación para pecar. Y con esto entramos en el terreno de la desobediencia a Dios mío. Y va a atacar a nuestra carnalidad. El primer vestigio que nosotros encontramos en el ser humano con respecto a la tentación es una incitación desde las profundidades de nuestro ser, a diferencia de Cristo, que fue tentado externamente. Nosotros somos tentados primero internamente. Lo quiero llevar a Santiago capítulo 1, a ver si lo puedo llevar un poquito aquí. En Santiago capítulo 1, los versos 12 en adelante. Dice la Escritura, fíjense, presten atención a esto. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Pareciera como que tentación y prueba hay una contradicción allí, ¿no? Pero vamos a tratar de entender por qué primero habla sobre tentación y luego habla de prueba. Porque desde el punto de vista de Dios, la tentación constituye una prueba, un desafío para nuestras vidas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esta prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno, y acá está el secreto, cuando alguno es tentado, a diferencia de Cristo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, cuando habla de prueba, como refiriéndose a la tentación, es porque es
justamente aprovechando el Señor desde el punto de vista divino, tomando a la tentación como un recurso para probarnos a ver hasta dónde somos capaces de resistir, de rechazar por lo que estamos atravesando. Y nunca nosotros deberíamos decir de que fuimos tentados por parte de Dios, porque Dios no puede ser, primero, tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ahora viene la respuesta. ¿De dónde entonces proviene la tentación? Verso 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es un sentir, un deseo excesivo, y que ese deseo no es grato a Dios, es un apetito desordenado de placeres deshonestos. A la conclusión que llegamos en este versículo, entonces, que la tentación proviene de nuestros propios deseos. Dios nunca nos tentará, porque no está en Él el mal, o hacernos, o empujarnos a hacer el mal, sino que la tentación proviene de lo profundo de mi ser, porque son deseos desmedidos, deshonestos, que todavía forman parte de mi naturaleza pecaminosa. El pecado original todavía sigue estando dentro de nosotros, aplacado en la medida que nosotros tengamos mayor acercamiento a Él. Pero cuantito nosotros nos desprendemos de la mano del Señor, las tentaciones que surgirán de lo profundo de nuestro ser tienen, si no las contenemos con el poder de Dios, tienen un alto poder para llevarnos a hacernos caer. El Señor nos ha dejado la enseñanza de que Él tuvo que atravesar tentaciones externas y que las venció utilizando el recurso poderoso de la palabra, que es nada más ni nada menos indicarnos a nosotros la necesidad de estar en comunión con Él y con su palabra. Porque va a ser de la única manera que cuando seamos atacados por nuestra propia carnalidad, que es el primer enemigo, la tentación, querida iglesia, nace en cada uno de nosotros. Que luego el mismo Satanás, desde lo exterior, lo potencia en nuestras vidas, es cierto, pero que del primer lugar donde nace la tentación, dice la Biblia, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos desmedidos, ese apetito desordenado que está instalado dentro nuestro, esos placeres deshonestos son los que nos atacan constantemente. Cada uno sabrá por las que le toca atravesar diariamente. Por eso les dije, no a todos nos sobrevendrá la misma tentación, porque cada uno sabrá desde qué lugar está resultando ser frágil, débil, pero que está instalado dentro de cada uno. Verso 15. Esta es la finalidad por la cual viene la tentación. ¿Por qué nosotros creemos que Satanás vino para tentar al Señor Jesús? Para hacerlo trastabillar, para hacerlo tropezar, para hacerlo caer, para sacarlo y desenfocarlo de los planes y los propósitos de Dios. Y esa misma premisa tiene el diablo para con nuestras vidas. Dice el verso 15. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, separación. Entonces Satanás, cada vez que se aprovecha de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, y que nos ve que somos tentados desde nuestra concupiscencia, nuestros deseos deshonestos, placeres internos, y él ve que estamos a punto de socavar, de caer, entonces
lleva a la finalidad por la cual Él ahora viene en potencia, que es la de separarnos de la presencia de Dios. ¿Qué le ha pasado al cristiano cuando de pronto, siendo atacado por sus deseos internos, cayó en esa tentación? ¿Qué es lo primero que ha percibido? Nos vamos a la antigüedad y traemos al escenario al rey David, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, fue tentado. Y ustedes conocen la historia. Un día que él estaba ocioso, un día donde él había quizás, trayéndolo a nuestro tiempo, ese día no había orado. Hacía ya varios días que no estaba leyendo la Biblia, diríamos hoy nosotros. Hace como una semana, 10, 15, un mes que no está viniendo a la iglesia, no se está edificando, no está creciendo en el conocimiento de Dios. Entró en una ociosidad espiritual. No estaba ocupado en las cosas que refieren a Dios. ¿Qué es lo primero que afloró en aquel hombre? Caminando, deambulando, porque estaba aburrido, estaba sin hacer nada, estaba ocioso, caminando por una terraza. Dice que allá a lo lejos vio una mujer que se estaba bañando. ¿Qué le afloró? La debilidad carnal. Y todo lo que trajo detrás de esa debilidad, lo primero que hizo fue hacer valer su poderío e hizo traer a esa mujer con la cual él tuvo relaciones. Dio lugar a su concupiscencia, a sus deseos, sus placeres, que lo empujaron a desobedecer a Dios. Qué distinta la actitud que tuvo aquel José, que cuando se vio enfrentado a una tentación externa, pero que tenía que ver con su interior, él lo primero que dijo: guárdeme Dios de pecar contra él. Y salió huyendo, no por cobarde, sino por valiente, para no desagradar a Dios. Aunque después le tocó ir a la cárcel, injustamente. Pero volvemos al rey David. No solamente consumó el pecado sexual, sino que tramó toda una historia para poder asesinar al esposo de aquella mujer. Y esto le trajo una consecuencia nefasta. Por eso nosotros tenemos que entender que la tentación tiene un origen, y si no la detenemos tiene una evolución, y si no la detenemos trae una consecuencia. Y aquel hombre, valiéndose de su poderío, total, ¿quién se va a animar a decirle al rey lo que tiene que hacer? ¿Quién se va a arrogar la autoridad de venir a confrontar, a contrarrestar al rey? Lo que tiene que hacer. Hay alguien que sí, y ese se llama Dios. Cuando él creyó que todo esto lo había hecho en lo secreto, y aunque había algunos que sabían lo que él había tramado, porque tuvo que intervenir gente para atraer a aquella mujer, y él seguro que le habrá dicho: de esto no debe enterarse nadie. Dice que Dios mandó un profeta y le dijo: había una vez un hombre allá que tenía una sola ovejita, y su vecino tenía miles de ovejas. Aquel que tenía tanto, un día determinó matar, comer la única ovejita que este hombre tenía. ¿Qué tú crees, oh rey, que debería hacerse en esta situación? Y el rey le dijo: debería hacerse justicia contra aquel que todo lo tenía y avasalló los límites de su vecino y consumió su única ovejita.
Y allí el profeta, hablando Dios por la boca del profeta, le dijo: oh rey, ese eres tú. ¿Qué es lo primero que se apercibe en el interior del rey David? Lo que dice aquí Santiago: él se encontró separado de Dios. Muerte es separación. Y la tentación, lo que trae a nuestras vidas justamente es procurar hacer todo lo posible para que nosotros nos apartemos de Dios. Nos ofrece en bandeja, al alcance de la mano, sin esfuerzo, para que obtengamos y traiga satisfacción a los deseos internos pecaminosos. Pero trae una finalidad: a la postre se cobra, porque trae muerte, separación. Aquella mujer no solamente perdió a su marido porque se salió con la suya, el rey, sino que aquella mujer quedó embarazada. Y aquel niño que había quedado embarazada, aquella mujer, como resultado de una actitud, por una tentación en la cual atravesó y cayó el rey David, aquel niño o aquella tentación trajo una consecuencia de muerte. Muerte para el niño y muerte también espiritual para el rey. Ahí es donde aflora el Salmo 51, cuando el rey le dice a Dios: no quites tu espíritu de mí. Toda persona que cae, lo primero que evidencia es una muerte espiritual. Pierde su relación con el Padre, pierde su relación con el Espíritu del Señor. Y aquel hombre que no sabía ya más qué hacer, el rey David, con tal de encontrar el favor del Padre, llega a decirle: no quites tu espíritu de Dios de mí. Él se sentía muerto espiritualmente. Y este es el resultado. Con esta finalidad viene la tentación desde lo interno, potenciado desde lo externo por el diablo, para separarnos de Dios. Da a luz al pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice el verso 16. Apelar a la palabra para contrarrestar las tentaciones diarias por las cuales nos toca atravesar. Dice el Señor en Mateo 26, 41. Velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor apela a la palabra para que nosotros obedezcamos su consejo. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, querida iglesia, por eso es la insistencia, para que no dejes de estar en comunión con el Señor. La insistencia para que no descuides tu intimidad con el Señor. La insistencia para que no descuides la lectura diaria de la palabra, porque será el Espíritu mismo quien a través de la palabra traerá la respuesta adecuada para poder enfrentar y vencer a esa tentación, a la cual día
tras día somos acechados. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero tanto la tuya como la mía, la carnalidad es débil. El Señor dice en Efesios capítulo 6, pasaje también muy conocido, al cual apelamos constantemente desde el verso 10 en adelante. Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que ustedes puedan resistir contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, el día de la tentación, ese día donde parece que todo se ha abalanzado sobre tu vida, para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado por haber estado en oración, haber estado velando y orando en la presencia del Señor, haberse puesto la armadura diaria que el Señor nos manda, dice, y habiendo terminado el día, ustedes se dan cuenta que se han mantenido firmes en el Señor. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el cual podrás apagar todos los dardos de fuego del enemigo, ataques externos potenciados al ver de nuestras debilidades internas, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque entonces el Señor Jesucristo contrarrestó, se defendió, expulsó a Satanás que lo venía a atacar externamente con las tentaciones, porque Él se apropió de la espada, la palabra de Dios. Entonces, la importancia, ¿te has dado cuenta, iglesia? ¿Por qué insistimos tanto que no descuides tu lectura bíblica? ¿Por qué insistimos tanto que no descuides tu comunión con el Señor? ¿Por qué insistimos tanto que debes estar vigilante y atento día tras día? Porque será así que entonces estarás con la cobertura suficiente y necesaria y podrás apelar a la palabra, porque esa será la espada que vas a empuñar para poder contrarrestar y cortar las tentaciones que día a día vienen desde nuestro interior y potenciadas desde lo exterior. La tentación tiene un origen, y su origen es el interior del ser humano. La tentación puede entrar en un proceso de evolución, desarrollo y crecimiento, y si no la detenemos, se saldrá con la suya, se desarrollará y poderosamente en nuestro interior puede empujarnos a separarnos de Dios. Consecuencias acarreará, y gravísimas consecuencias en nuestra vida espiritual, emocional, mental, física, y lo hemos visto en Santiago 1:15, porque la tentación lo que trae es una finalidad: separarnos de la presencia de Dios. Va a querer traer muerte espiritual, pero afectará nuestras emociones. ¿Quién se sentirá bien habiendo pecado contra Dios? ¿Quién se sentirá bien habiéndose salido con la suya en sus placeres carnales? ¿Quién podrá sentirse bien habiendo consumado el pecado?
y desagradado a aquel que lo dio todo para salvarnos. ¿Habrá alguien que podrá sentirse bien? Las consecuencias son graves. Separación, en primer lugar, de Dios. Separación espiritual, con consecuencias de dolores emocionales, mentales, y hasta a veces traerá enfermedades. Las tentaciones que nacen en lo profundo de nuestro ser tienen un solo objetivo: separarnos de Dios. ¿Cómo vencer entonces? No descuidándonos, velando, orando, teniendo intimidad y comunión con el Señor permanentemente. El Señor en su palabra nos empuja para que nosotros podamos apelar a estas instrucciones y consejos de parte de Él a través de su palabra. Qué importante, iglesia, es que nosotros entendamos esta cuestión, que no es muy común que se hable con respecto a las tentaciones. A veces las dejamos pasar por alto, como que es obvio que nosotros vamos a saber defendernos, y no nos damos cuenta que de pronto se está gestando en nuestras vidas una constante inclinación a caer en las tentaciones. Déjame decirte, no es que las tentaciones van a desaparecer. Las tentaciones estarán al orden del día, 24, 7, 12. Y Cristo las atravesó para darnos a entender que Él nos comprende, nos entiende, y que está dispuesto a ayudarnos cuando estemos atravesando esas pruebas de fuego, esos desafíos. Y que a veces Él utilizará desde el lado positivo, desde el lado del punto de vista divino, utilizará para ponernos a prueba de cómo actuamos ante esas tentaciones. Hay mucho peligro hoy en día. Hoy en día tenemos celulares. Hoy en día tenemos las computadoras, donde a veces a escondidas, donde creemos que nadie lo sabe, podemos estar cayendo en tentaciones. Pero déjame decirte, Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Y así como al rey David, que creía que él había escondido aquel pecado, Él puede un día sacar a la luz esa transgresión. No caigamos en el error de dejarnos vencer por las tentaciones. No erréis, decía Santiago. No erréis, iglesia amada. Vamos a estar aquí.